Buenas, buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta sesión del sábado 1 de junio. Hoy la hicimos un poco más tarde y también para sostener este hábito, ¿sí? Los hábitos hay que trabajar para que sucedan, no es algo que sucede simplemente y naturalmente, sino que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extra y si bien yo empecé en la semana a hacerlo, no iba a ser la excepción porque sea fin de semana, que a muchas personas les pasa, y incluso a veces también a mí me pasa, como que la rutina cambia, ¿sí? Y más en mi caso, y para aquellas personas que tienen la libertad de elegir sus tiempos y no se sienten una obligación en un tiempo que tiene en un horario que tienen que cumplir, es sostener un hábito, ¿sí? Como por ejemplo levantarse temprano al mismo horario, o en el caso de yo que estoy haciendo inmersiones en agua fría, hoy también lo hice, ¿sí? O sea, como que el fin de semana hay que seguir sosteniendo esos hábitos que queremos, porque, ¿por qué? Porque nos hacen bien, porque lo disfrutamos, porque es algo que nos gustan, y esto que yo hago es algo que me encanta, disfruto, y además puedo compartirlo con ustedes, más allá que no los veo, y sé que les va a aportar algo en sus vidas. El tema que quiero transmitirles hoy, quiero empezar siendo autorreferenciante y contarles, eh, retomando un poco la historia de mi trabajo y del peaje, que recuerdo cuando estaba en mis últimos días de trabajo, que la estaba pasando muy mal, ¿sí? Estaba atravesando ya mucho malestar, ya no quería ir, ya muchos episodios de ansiedad. Y recuerdo que había una frase muy recurrente en mi mente y que la repetía y que se la comentaba también a otras personas, que era, cuando yo me fuera del peaje, va a ser el día más feliz de mi vida. Siento que he escuchado a muchas personas decir, cuando suceda tal cosa va a ser el día más feliz de mi vida o cuando haga esto voy a ser feliz, ¿sí? Y llegó ese día. Sí, me fui del peaje y por un tiempo pude sostener ese estado de felicidad, que podamos decirle así, ¿sí? Pero luego de un tiempo ese estado desapareció y volvió nuevamente este estado de ansiedad, ¿sí? Y yo era como que estaba muy confundido, pero ¿qué está pasando? ¿Sí? O sea, si volvemos a lo que me estaba pasando antes, había algo que me estaba generando ese estado de sufrimiento, ¿sí? Que era el estar haciendo algo que no quería hacer. Ahora, yo dejé de hacer eso y lo que lo estaba generando desapareció y por ende el síntoma también desapareció. Pero yo luego no encontré algo que quería hacer. ¿Sí? O sea, bueno, voy a dejar de hacer esto y luego qué. Y ahí fue donde me encontré con esto que esa incertidumbre, ese no saber qué hacer, ese estancamiento se volvió a manifestar porque lo que había era un estancamiento en la situación anterior. Dejo esa situación, cambio, paso a, bueno, voy a hacer, ahora tengo la libertad y el tiempo de hacer lo que quiera comida. ¿Y qué hago? Y ese qué hago, ese no saber qué hacer, ese o volver a estar perdido, volvió a generar este estado de ansiedad, que muchas veces es eso, ¿sí? La ansiedad es, ya lo había mencionado, eh, yo lo vivía, por ejemplo, como el miedo a morirme, palpitaciones, no saber qué hacer con mi vida, o sea, físicamente lo vivía, es muy fea esa sensación, es horrible. Y con el tiempo fui entendiendo que el miedo es a seguir viviendo tu vida como la estás viviendo, a seguir haciendo las cosas que estás haciendo, a que te despertás y que ves que tu vida sigue igual, que todo sigue igual, que todo lo que no querés que suceda en tu vida sigue igual, y entonces el cuerpo reacciona ante eso, ¿sí? Entonces, lo primero que aprendí, ¿sí? Cuando empecé a estudiar autoconocimiento y que se relaciona mucho con esto, es que la felicidad no está en algo que vas a lograr, ¿sí? Primero quiero aclarar, como ya he contado antes, a veces cuando hablamos de algo, de un concepto, me gusta encontrar la definición de esa palabra que rige el concepto. Entonces, el concepto de felicidad es estado de alegría, satisfacción y plenitud, ¿sí? Es un estado. Felicidad es un estado, ¿sí? Podemos decir. Entonces, ese estado no se alcanza cuando llegas a un lugar, que es la idea de muchas personas, ¿sí? La idea de lograr algo y ser feliz. Permitime que te pregunte,
¿Cuántas cosas lograste en tu vida con la idea, como yo, de que cuando las tuvieras ibas a ser feliz? Pénsalo. ¿Cuántas cosas lograste en tu vida y antes de lograrlas decías, cuando yo logre esto voy a ser feliz? Y una vez que las lograste, ¿qué pasó? Fuiste por otra cosa. El estado ese duraba tanto, era tan efímero, que enseguida necesitabas llenar nuevamente ese vacío. Y así se la pasa a muchas personas, ¿sí? Como corriendo y persiguiendo objetivos, y cuando los logran, siente un sabor a poco y enseguida es bueno, ¿y qué sigue? ¿Sí? Y así están como corriendo, como si fuera una carrera, ¿sí? Entonces, la idea que rige en la sociedad es que cuando yo tenga tal cosa, voy a ser feliz, ¿sí? Como que la felicidad es algo que se obtiene desde algo, ¿sí? Desde algo que logramos, ¿sí? Cuando en realidad eso no es así. Si lo llevamos desde el coaching, se dice que hay un concepto que se llama ser, hacer, tener, ¿sí? Y lo que sucede mucho en la sociedad es tener, hacer, ser, ¿sí? Cuando yo tenga tal cosa, voy a poder hacer tal otra, ¿sí? Viajar, eh, comprar tal cosa, hacer ciertas actividades, tener un auto, tener una cosa. Y también, una vez que haga eso, voy a poder tener, ¿sí? Tener felicidad, tener seguridad, tener estabilidad, tener disfrute, tener paz, ¿sí? Cuando en realidad desde el coaching se explica que para poder lograr esas cosas y entrar en un estado de satisfacción, alegría y plenitud, lo que hay que hacer es empezar al revés. Primero ser, después hacer y después tener. Ser feliz con lo que tenés ahora, ser pleno con lo que tenés ahora. Sentir satisfacción con lo que tenés ahora. Muy relacionado con el concepto del agradecimiento esto. Por eso dicen que el agradecer es una de las fuerzas más poderosas y que te hacen elevar la frecuencia de vibración porque te hacen aceptar lo que hay ahora y desde ese lugar vos podés construir para llegar a un futuro y disfrutarlo, porque ese es el punto, ¿sí? Y esto lo vamos a tocar ahora ya enseguida. Lograr las cosas y disfrutar, ¿sí? Entonces, desde el coaching se dice que es ser, hacer, tener. Cuando yo sea de cierta forma, voy a hacer cierta cosa y voy a tener cierta cosa. Lo podemos llevar, por ejemplo, también a pensar, bueno, ¿por qué no estoy logrando tal cosa? Sí, sí, me estoy dirigiendo hacia una meta y no la estoy logrando. Bueno, ¿por qué no logro eso? Si yo estoy haciendo lo que dice que supuestamente tengo que hacer, y ahí es donde está el tema que si vos no estás logrando algo, significa que no estás haciendo lo que hay que hacer. Todas las personas que logran algo siguen una serie de pasos. No es que son los mismos, ¿sí? No hay una fórmula, un manual de instrucciones. Cada persona tiene su propio manual de instrucción que tiene que ir creándolo en el camino y aprendiendo, ¿sí? Puede transmitirle algunas cosas a otras personas que las pueden ayudar en su proceso, pero integran a su propio manual de instrucciones para lograr las cosas. Entonces, la persona es de una forma, por ejemplo, para lograr mis objetivos, tengo que ser disciplinado, ¿sí? Y a través de la disciplina yo voy a tener ciertos hábitos y a través de esos hábitos yo voy a lograr ciertas cosas, ¿sí? Ser, hacer, tener, ¿sí? Y además de todo esto, algo que es muy importante es quitar la obsesión de la cosa, o sea, desapegarse del resultado. ¿Qué significa desapegarse del resultado? Que no estoy todo el tiempo pensando en que tengo que lograr eso. Y lo curioso de esto es que cuando me desapego y dejo de pensar en que tengo que tener eso, cada vez me acerco más. Es muy paradójico, pero es así, gente. ¿Por qué? Porque quito el foco en el futuro y empiezo a ponerlo en el presente, en las cosas que tengo que hacer en el presente, en cada paso que tengo que dar en el presente, confiando de que voy a lograr mi objetivo. Esa es la idea, es confiar en que vas a lograr tu objetivo. Y de esta forma, habitando lo que te está sucediendo ahora mismo, puedes observar qué cosas estás haciendo bien, qué cosas estás haciendo mal, en referencia a lograr lo que querés, ¿sí? Por ejemplo, si vos querés ir al gimnasio temprano, ¿sí? A la mañana, y te levantás a las 12 del mediodía,
mm, no vas a estar logrando lo que querés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y bueno, a ver, ¿por qué te levantas a las 12 y media? Y porque me quedo hasta las 3 de la mañana con el celular mirando video de gatitos y caídas, ¿sí? Y claro, y después me despierto a las 11 de la mañana, todo cansado. Bueno, entonces, ¿qué tenés que hacer? Acostarte más temprano, ¿sí? No estar con el celular en la cama. Miles de opciones, ¿sí? Ahí tenés que encontrar vos las opciones. Por eso digo esto, lo del manual de instrucciones, no es para todos igual. Cada uno tiene que encontrar su forma de lograr las cosas, que es propia, no se puede transmitir, se puede guiar, ¿sí? Sí, un poco como hago yo a través de preguntas, para que la persona logre conectar con esa forma propia. Entonces, algo que me parece muy importante y que he escuchado, y es que, y lo veo constantemente, es que la gente logra cosas, pero, como decía antes, sabor a poco, si no hay satisfacción en lograr el objetivo. Entonces, para mí, lograr un objetivo y no sentir el disfrute y la satisfacción al lograrlo es perder, ¿sí? Incluso sentir la satisfacción de lo que estás haciendo y no lograrlo, para mí es ganar, ¿sí? Ganar, ¿por qué? Porque sentís que estás más cerca, que te vas acercando. Claramente ganarse teniendo en cuenta que la persona va a seguir y va a continuar con el proceso. No es que lo va a dejar ahí, ¿sí? La persona va a continuar, va a decir, bueno, a ver, de forma consciente, hice esto, esto, no me funcionó, ¿qué es lo que me falta hacer? Siempre digo que si no logras algo es porque te está faltando desarrollar o aprender alguna habilidad, ¿sí? Muy importante, observar los errores y tomarlos como un aprendizaje y conectar con lo que estoy haciendo y qué hago en lo que hago. Por lo general la gente piensa que un error no forma parte del camino cuando sí forma parte del camino. Nunca sabemos cuántas veces tenemos que hacer las cosas para tener éxito. La mayoría de las personas que tienen éxito en la vida, y creo que todos, se han equivocado, han cometido errores, han hecho las cosas de cierta forma que no las llevaron a lograr lo que querían, pero han aprendido de cada error, han entendido, han comprendido, han aprendido una mecánica en su cuerpo que lo llevaron al inconsciente para entender qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que sí hay que hacer, o ir probando. Siempre me gusta tomar la historia de Tomás Alva Edison, quien tuvo 1000 intentos, 1000 pruebas para dar con la creación de la lamparita, ¿sí? 1000 veces. Cuando hay personas que lo hacen una, dos, tres y ya está, ¿sí? Tenemos a una persona que estuvo 1000 veces, 1000 intentos haciéndolo, ¿sí? Entonces, no hay fracaso para quien avanza. No hay fracaso para quien sigue moviéndose, para quien se dirige a lograr lo que quiere. No hay fracaso, no existe, ¿sí? Entonces, si no, como decía antes, si no estás logrando lo que querés es porque te falta desarrollar y aprender alguna habilidad. Y como decía antes, lograrlo, tus objetivos, va a ser la consecuencia de ser, de cierta forma, que sería pensar también de cierta forma, sentir de cierta forma y accionar de cierta forma para luego tener. ¿Sí? Esos son los pasos. Si algo no te está saliendo, volvé sobre estos pasos y fíjate, bueno, ¿qué es lo que no estoy siendo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que tendría que hacer para lograr lo que quiero y no lo estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, como conclusión, ¿sí? Para ir terminando la sesión de hoy, lo importante considero yo para lograr un objetivo, ¿sí? Desde mi experiencia, es, y les digo, realmente he probado un montón de cosas desde que inicié en este camino de autoconocimiento. He hecho un montón de cosas, algún día les contaré en alguna de las sesiones, pero siempre he avanzado, he progresado, he observado lo que funciona, he observado lo que no funciona, he mejorado y actualizado mis procesos, ¿sí? He mejorado mis hábitos, he observado las cosas que me servían y las que no, he entendido que hay reglas, que también algo que me parece súper importante
he comprendido y he sabido observar y entender que hay que saber ver cuáles son las cosas que necesitamos hacer para lograr lo que queremos. Muchas veces, muchas veces, empezamos a hacer cosas que creemos que son lo que nos falta para lograr lo que queremos y nada que ver. ¿Sí? Por ejemplo, es como si yo dijera, bueno, acabo de estudiar, acabo de aprender a hacer el curso de coaching con PNL, ¿sí? Y bueno, ahora voy a estudiar biodescodificación para tener, para abarcar más. Y ahora voy a estudiar constelaciones familiares. Y ahora voy a hacer registros akáshicos y tarot. Y abro mi abanico de cosas, pero no vendo nada. Sí, bueno, entonces quiere decir que me falta aprender más para que la gente. No, capo. Te falta aprender habilidades de venta, te falta aprender marketing, te falta entender cómo vender, cómo atraer a la gente hacia vos para que te compre, ¿sí? No tenés que seguir aprendiendo más teoría y más cosas y más recursos terapéuticos, no. Tenés que entender y observar, por eso esto de observar los errores, observar dónde estás fallando, ¿sí? Si vos ves que creas contenido y nadie lo mira o nadie te escribe, entonces trabaja en ver cómo hacer para atraer a la gente, no en, bueno, entonces quiere decir que lo que yo ofrezco no es tan atractivo. No, 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 no. Eso también hay que trabajar para hacer una oferta irresistible, pero observa y presta atención. Sí, quiero que te lleves esto. Observa y presta atención en qué es lo que estás haciendo y qué es lo que tendrías que hacer para lograr lo que querés. Tenés un montón de información en internet. Busca. Si no sabes algo, lo encontrás en internet. Me puedes escribir a mí también. O sea, yo, qué te puedo transmitir? No te voy a transmitir cosas que no sé, pero ¿qué te puedo enseñar y qué te puedo compartir? Y cosas que yo hice para, por ejemplo, ser un emprendedor en el mundo digital, para entender sobre cosas sobre negocios, sobre creación de contenido, ¿sí? Sobre coaching. No te puedo explicar otras cosas, ¿sí? No te puedo enseñar, por ejemplo, cómo hacer publicidad a un negocio físico, ¿sí? Porque yo no lo hice. Sí te puedo enseñar cosas que yo haya logrado, te las puedo transmitir y también te puedo transmitir mis ideas y también te puedo ayudar también a crear un plan en base a cosas que vos me vas diciendo. Lo que quiero decir es que siempre está bueno tener a alguien a quien preguntarle que haya logrado los resultados que querés. Esa es la idea que quería transmitir. Por eso, lo que te sugiero es que no te rindas, no te rindas. Avanza con un paso constante, presta atención, no quieras dar, no te quieras apurar, ¿sí? No te apures, pero confía en el proceso. Sí, es algo súper desafiante, pero cuando aprendes a surfear la ola, se vuelve divertido. Sí, te lo digo yo que he pasado por momentos en los cuales no sabía qué hacer y pensar que esto en realidad no funcionaba y no servía. Y me faltaba, como dije antes por ahí, en la sesión anterior, y estoy probablemente estaba para la mitad a la mitad de la película. Sí, me faltaba avanzar un poquitito más para que la trama se resolviera. Y a veces es eso, sí, avanzar un poquito más para que la trama se resuelva. Presta atención a lo que te sucede. Presta atención a lo que estás haciendo. No hagas siempre lo mismo. Si estás haciendo algo y tenés el mismo resultado y vas y repetís lo mismo y tenés el mismo resultado, deja de hacer eso. Campeón mundial. No haga más eso. Hace otra cosa. ¿Sí? Probá con otra cosa. Animate a probar otra cosa. Animate a probar otra cosa. Entendé que hay que hacer las cosas de cierta forma para lograrlas. Y algo muy importante también, agradece. Agradece, aunque no estés logrando lo que querés lograr, agradece, ¿sí? Agradece y a través de ese agradecimiento vas a poder conectar con la forma para lograr lo que querés. Y confía en que eso que vos querés te lo mereces, te pertenece. Hay mucha abundancia, hay mucho de todo, mucho amor, mucho dinero, mucho tiempo, hay mucho de todo. Nos enseñaron a vibrar en un estado de escasez, de siempre falta, de falta de dinero, de falta tiempo, de falta amor. No,
Salí de ahí. Acordate, primero hay que ser. Cuando seas, vas a empezar a conectar con situaciones, te vas a poner más creativo, vas a tener ideas, ¿sí? Y aguantá la incomodidad de estar en un momento de creación y que no te surjan ideas. Aguantá esa incomodidad. Quédate un ratito más. Vas a ver cómo de repente se genera una explosión de creatividad. Y te van a venir un montón de ideas. Me ha pasado. No las podía contener y tenía que enseguida buscar y escribir. Hay que tener paciencia. Sé que el proceso puede ser duro, puede ser difícil, puede ser desafiante, pero avanzá con pasos firmes. Hay una frase que me gusta mucho que la pongo en el final de mis newsletters, de mi lista de mails, cuando los envío, que es, quien avanza, quien avanza atravesará la oscuridad envuelto en luz. Quien avanza atravesará la oscuridad envuelto en luz. Avanza, avanza y vas a ver cómo vas a empezar a ver la luz. Te mando un abrazo grande, que tengas un gran fin de semana y nos vemos en la próxima sesión.